Glauber Adrián Cenarega Vázquez nació en La Habana en 1997. Se graduó del curso anual de técnicas narrativas del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, el más importante y selectivo de su tipo en Cuba. Luego, en 2020, se graduó en Arte y Humanidades en la Universidad RUDN de Moscú. Su primera novela, El secreto de los milenios, fue publicada en España en el 2018. Acaba de ser publicada su segunda edición en la colección Maelstrom de literatura fantástica en Ilíada Ediciones. Su relato El despertar de la Tierra Meiga resultó ganador del Premio Internacional de Literatura Infantil Juvenil Leyendas de Europa de la editorial Verbum y fue publicado por esa editorial española en una antología del 2020. Su próxima novela está inspirada en dicho relato y debe ser publicada bajo el mismo título. Glauber ha publicado artículos y cuentos en varios medios y sitios de internet como la revista OnCuba y la página web Haciendo Almas. Trabajó como redactor de noticias en la agencia de prensa rusa Sputnik Mundo entre 2018 y 2019. Hace unos años reside en Moscú. Glauber, obviamente tenemos que empezar por el inicio. Y el inicio fue ese tiempo en el que tú un día descubriste que tenías mundos que soltar. Yo quiero que tú te retrotraigas a ese tiempo y recuerdes cómo fue ese momento. Bueno, si empezamos desde el mismísimo inicio, sería, yo creo que sería cuando tenía 5 años, más o menos, que fue que empecé a contar historias. O sea, yo en ese momento ni siquiera sabía escribir, no sabía el abecedario, pero ya yo imaginaba y creaba cuentos y lo hacía con mi abuela, por ejemplo. Yo empezaba contando una historia y ella la continuaba y luego yo la continuaba y así juntos creábamos toda una trama. Y por ahí, de hecho, por internet, en una página web que se llama Haciendo Almas, está mi primer cuento, que no lo escribí como tal, o sea, lo imaginé y mi abuela lo transcribió y que se titula El pez y la mariposa, que fue con 5 años. Y Pues, luego ya, bueno, más adelante. a ver, ah, y cuando yo te conozco a ti, que te conozco gracias a tu madre, Natacha Vázquez, que me manda aquel manuscrito, en ese tiempo había, ¿qué había pasado antes de esa novela? ah, ¿Te refieres al proceso de El creación de esa proceso de novela? creación. Ya. Bueno, a ver, yo empecé a escribirla cuando tenía 13, 14 años. Yo antes de eso había escrito varios cuentos ya, había escrito varias cosas, o sea, en la escuela siempre estaba en todos los concursos de literatura, en todo lo que tenía que ver con eso. Y un día estaba aburrido, literalmente, en una clase, y me puse a escribir una historia, como hacía tantísimas veces. Pero bueno, en esta ocasión fue diferente. ¿Por qué? Porque cuando llegué a mi casa, ese mismo día me senté y seguí escribiendo la historia, pero no terminé de escribirla. O sea, seguí escribiendo y escribiendo y escribiendo hasta que me di cuenta de que ya no era un cuento, porque ya tenía un montón de páginas. Y fue como una cosa muy natural. O sea, yo no tenía un plan, no tenía nada. Comencé a escribirla y luego como que fue tomando forma con los años. Mencionaste a tu abuela, pero para quienes no te conozcan hay que decir que tú naciste en un entorno prácticamente absolutamente cultural. Es decir, gente que está muy vinculada al arte en muchas de sus variantes. Ujú. Esa influencia, ¿desde qué punto de vista tú sientes hoy ya que ya puedes mirar atrás? ¿En qué sentido te influyó? O te afectó, porque también puede haberte afectado, ¿no? Ujú. Bueno, yo no diría que me afectó, todo lo contrario, o sea, no me afectó de forma negativa, sino de forma positiva. Y yo creo que, o sea, si bien para mí era una cosa natural eso de interesarme por la literatura, por el cine, por ejemplo, am, el hecho de que mi familia estuviera en ese círculo y me inculcara ese, digamos, ese amor hacia ese mundo, fue muy importante, porque quizás no hubiera tenido las facilidades que tuve para acceder a ese sector, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hermano que es 2 años menor que yo,
A él no, no le interesa mucho nada que tenga que ver con literatura ni nada que tenga que ver con el cine. Él es totalmente distinto en ese sentido y sin embargo se crió en el mismo En el entorno. mismo entorno. Pero Ujú. cuando decía afectarte, ¿qué sucede? Es decir, que de pronto ser hijo de Natacha Vázquez, que es una excelente periodista con un nivelazo en toda regla, y de uno, en mi opinión, uno de los mejores camarógrafos en toda la historia de el cine y la televisión cubana, ser hijo de esas dos figuras, de algún modo impone ciertos retos, ¿no? Como que tú tendrías siempre que estar compitiendo con quiero superarme o ¿es así o no funciona así? Yo diría que sí, que totalmente funciona así. Yo siempre vi a mis padres como, digamos que mis ídolos en ese sentido. Yo siempre desde pequeño quería ser, bueno, yo quise ser un montón de cosas, pero desde pequeño yo quería ser específicamente escritor, periodista y productor de cine, como mi papá. Y yo creo que esa, digamos, lo que tú mencionas, esa presión de alcanzar eso, nunca estuvo de una forma vigente. Sí, yo creo que estuvo ahí, pero de una manera más inconsciente. Inconsciente. Ujú. Ujú. Y yo nunca sentí esa presión, o sea, mis padres me inculcaron todo eso de una manera muy orgánica, nunca presionándome, nunca, y yo mismo nunca me presioné en ese sentido. Yo siempre fui una persona, bueno, y soy una persona que me considero bastante ambiciosa, y yo siempre busqué lograr mis objetivos, pero no por querer competir o por algo así, sino porque yo lo quiero para mí. En la novela de la que vamos a hablar después, hay una situación que a mí me hace lanzarte esta pregunta. Es decir, estamos hablando de alguien que tiene prácticamente tus mismos intereses desde el punto de vista digamos, esta búsqueda de lo mítico, de lo onírico, o sea, esa persona, y además que de pronto está en total confluencia con un mundo exterior en el que hay otros personajes con otros intereses y otras, vamos a decir, otros dones desde un punto de vista. Ujú, ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque pienso, digamos, en alguien como tú, con esos intereses, con ese entorno familiar, que de pronto tiene también que alternar con esa otredad que hay en Cuba y los cubanos sabemos lo que significa esa otredad hacia afuera, ¿no? La pregunta sería, en esos primeros momentos, cuando tú empiezas a escribir, esa vida más allá de la casa logró entender lo que tú querías hacer, te enriqueció, se opuso, o sea, ¿cómo fue esa relación entre el entorno de apoyo, de confluencias familiares hacia el exterior? ujú. Ah, a ver, yo diría que había un contraste bastante marcado en ese sentido, porque, como bien mencionas, creo que lo describe perfectamente Otredad. Y especialmente ahora, si bien cuando yo era niño, bueno, cuando tenía 14 años, existía y era evidente ese contraste entre el ambiente familiar y el ambiente que yo veía cuando salía de la casa, a lo que estaba rodeado. Incluso yo trataba de rodearme de gente que tuviera, por supuesto, la misma manera de pensar, la misma manera de actuar y de sentir. Pero siempre no hay manera de huir de una cosa que está muy, muy omnipresente, ¿no? Y yo diría que en aquel momento, si bien era bastante fuerte, yo creo que ha ido empeorando incluso con los años. Y creo que ahora es muchísimo peor que hace, no sé, 10 años. Y sí, o sea, el contraste era obvio. O sea, y por ejemplo, en mi generación, para ponerte un caso, a mí me veían como el blanquito loco que siempre estaba escribiendo en las libretas y que la única utilidad que tenía era cuando alguno de los matones de mi grupo quería escribirle una carta de amor a alguna novia, ¿no? O sea, ese tipo de cosas era la relación de esa otredad conmigo en ese caso. ¿En tu generación era algo así parecido o...? Sí, totalmente. La mayoría de las personas en Cuba, niños Ujú. como adolescentes, también por el propio medio familiar en el que se crían, que es muy Claro. diferente al que yo tuve la suerte de criarme, ah, se expresan y actúan y piensan de forma diferente. Y eso era evidente
cuando yo estaba estudiando, a ver, toda mi vida, yo siempre fui como que medio el rarito, ¿no? Exacto. Digo medio porque yo siempre fui también bastante integrado, ¿no? Ujú. Mi círculo de amistades, pero yo tenía como que dos mundos, ¿no? Estaba el mundo mío con mi círculo de amistades y estaba entonces Ujú. el resto del mundo, que era mucho más grande, Más y que grande, ese resto del mundo nos veía no solo a mí, sino a mi grupo como los raritos. dos raritos. Ujú. Sí, exactamente. Bueno, aquí tiene que entra entonces eh, otro aspecto que son las influencias. La pregunta sería, Glauber, ¿qué influencias? Obviamente, en un marco ahí, en tus libros, en todo lo que yo he leído tuyo y sobre todo en esta novela, hay una visualidad muy grande y se nota, obviamente, la presencia de tu padre y del trabajo de tu padre por detrás. Desde el punto de vista, por supuesto, de contar historias, yo me atrevería a decir la influencia de tu madre, quizás de alguien más de la familia, quizás tu abuela en esos primeros momentos de juegos en el que te Ujú. desarrollas el lenguaje que después vas a establecer en la literatura, en el texto escrito. La pregunta es, las lecturas. Me imagino que cuando a nosotros nos dicen los raritos, uno se imagina a alguien con espejuelito que está todo el tiempo leyendo, ¿no? Esa es Ajá. la imagen clásica del Abelardito, le llaman en otros lugares, ¿no? Pero en tu caso, cuando tú piensas, digamos, en las lecturas que definieron al escritor que eres, es decir, no todo tipo de lecturas, sino las lecturas que definieron lo que tú empezaste a escribir luego, ¿en qué libros, qué autores tú podrías hablar? Definitivamente, yo diría que fue la saga de Harry Potter, Uh -huh. completamente. O sea, más que cualquier otra lectura, esa fue la que más me influyó. Ah, También, digamos que en un segundo lugar, pero también muy, muy, muy importante, está las Crónicas de Narnia. Y en Exacto. un tercer lugar, pero también bastante, bastante importante, está El Señor de los Anillos. O sea, Ya. el trío clásico de la fantasía Mm, moderna, pues a ese me influyó muchísimo. O sea, yo cuando leí esos libros, para mí fue como que, como escapar. O sea, yo creo que para todos los lectores, leer y meterse de lleno en una historia es una manera de escapar de lo que te rodea y de vivir cosas que no están en realidad ahí, pero que están en tu cabeza y que lo vives con tanta intensidad como si lo estuvieras viviendo en la realidad, ¿no? mm, Entonces, yo creo que esas fueron las tres sagas que más me influyeron, que más formaron mi manera ah, mi manera de crear una historia, mi manera de estructurarlo, mi manera luego de contarlo también. Y yo me acuerdo que cuando tú te leíste por primera vez El secreto de los milenios, tú me mencionaste también que había como que se notaba esa influencia de justamente ese tipo de novelas. Y es así, o sea, era inevitable que no se notara, porque eso era de lo que más yo me había nutrido. ujú. Ahora, yo quiero mencionarte a una persona que imagino que a lo mejor la has leído o en algún momento tuviste contacto con su literatura, que es la persona que más para nosotros los cubanos representa lo que tú escribes. Y es el caso de Daina Chaviano. Daina Chaviano, la literatura de Daina Chaviano, ¿la conociste en algún momento? Sí. Yo a Daina Chaviano la leí después de que ya había comenzado incluso a escribir mi novela. La leí digamos, con 16 años por primera vez. Me leí El abrevadero de los dinosaurios Ujú. y Historia de una abuela extraterrestre. Extraterrestre. Me Ujú. encantaron. Incluso cuando yo lo leí, te juro que yo me sentí súper identificado con su forma de escribir porque tenían Tiene que ver mucho muchas contigo, sí, similitudes. sí, exacto. Y era gracioso porque yo nunca lo había leído antes, Mm. pero bueno, así sucedió. Y ahora publicó hace poquito un libro que se titula, creo, Los hijos de la diosa huracán. De la diosa Huracán, es excelente Me lo novela. quiero leer, estoy loco por leerlo, pero No, no, no eso sé yo por te lo qué. recomiendo. Yo escribí sobre ella, sobre esa ¿Sí? novela. Es una de las grandes novelas que no es totalmente, digamos, fantasía, no es ciencia ficción, porque tiene mucho también de juego con los mitos, con la historia. Exacto, eso es de lo Es que más me algo llama la atención. fabuloso, realmente. La recomiendo a quien nos está viendo
recomiendo justamente esa novela de Daina Chaviano, ¿no? Yo en cuanto Daina tenga la Chaviano, posibilidad, para lo quienes veré. están escuchando, está considerada una de las tres grandes damas de la ciencia ficción en lengua española, junto a la española Elia Barceló y a la argentina, ahora no recuerdo el nombre de la argentina, se me olvida, pero ya después lo voy a poner acá abajo cuando hagamos la edición. Entonces, lo importante que yo quiero que tú ahora te focalices es Cuba, ciencia ficción, Glauber, el secreto de los milenios. Si tú de algún modo tuvieras que inscribir la novela en lo que se ha escrito en ciencia ficción, en literatura fantástica en Cuba, ¿tú crees que está dentro de la línea de lo que se escribe o se aparta, va más a lo universal? Honestamente, creo que no está dentro de la línea de lo que se escribe. Creo que se aparta y va más a lo A lo universal, universal, exacto. ah, especialmente en el momento en que lo escribí. Ahora hay muchos autores Exacto. que sí están como que expandiéndose a otro tipo de manera de contar historias, que no está tan vinculado a la manera en la que se escribía por aquel entonces. Por aquel entonces me refiero a hace, bueno, cuando lo escribí con 14 años, 14 hace años. 10 años, bueno, 10 años atrás, sí. sí. Ahora, la pregunta es, imagínate que tú tienes que convencer a un hipotético lector de que lea tu libro. ¿Qué tú le dirías, digamos, muy brevemente para atraparlo y que definitivamente se A mí convierta siempre en que me un hacen esta lector? pregunta yo me quedo en blanco, me pongo a decir la sinopsis que me la sé de memoria. Pero bueno, a ver, déjame pensar. Así, una frase. Yo creo que un lector debería leer El secreto de los milenios porque es una historia fantástica, es o sea, género fantástico, que mezcla de una manera, voy a decirlo con palabras pomposas porque, bueno, hay que convencer al lector, ¿no? Que mezcla de manera sublime a la fantasía con nuestra realidad y especialmente con los enigmas que durante siglos han cautivado a la humanidad. Y les da una explicación, si bien fantástica, una explicación que podría ser creíble. Y eso, ese sería el gran secreto, las, digamos, las civilizaciones, bueno, la mayoría de las grandes civilizaciones, todos esos enigmas que han perdurado durante siglos y de los que no se conoce la respuesta, están confluidos en una misma historia. En una misma historia. Y que está protagonizada, hay que decirlo, por un grupo de amigos, estudiantes jóvenes que se ven de pronto en un Ujú. sitio muy mágico que siempre recomendamos leer. Es decir, no vamos a hacer la sinopsis. Ahora, ya te preguntaría, básicamente, cuando tú empezaste a escribir, obviamente yo cuando leo el primer texto me doy cuenta de que había un gran poder de lenguaje y que tú tenías capacidad para expresar y que además tenía algo que a mí me llama mucho la atención siempre que busco en las lecturas de los jóvenes escritores la capacidad de visualizar mediante la palabra determinadas escenas. Hay muchos escritores que tienen un gran poder del lenguaje, pero tú sencillamente oyes lo que te están contando, pero no puedes verlo. Ujú. Y una de las cosas que a mí más me gusta del secreto de los milenios es justamente que tú estás viviendo la historia como si tú estuvieras viendo una película. ¿Eso fue algo que salió naturalmente o de algún modo también tú te propusiste que ese fuera el sentido, digamos, quizás a lo mejor utilizando algo de lo que tú veías, de la influencia que tienes por el trabajo de tu padre, de Senarega? O sea, yo quiero que te pongas a pensar ahora un poco más, que te alejes de la novela y trates Ujú. de pensar técnicamente si eso fue algo que cayó porque sí, o si también hubo algo de pretensión o de intención en este caso. Mira, yo no diría que tuvo nada que ver con la profesión de mi papá. Uh O -huh. sea, yo eso lo veía como dos mundos muy distintos, la literatura y el cine. O sea, Uh -huh. que en algún momento se pueden dar la mano, pero que en la etapa en la que yo me encontraba no tenía nada que ver. Entonces, yo creo que eso fue bastante
natural. O sea, yo no me lo propuse. Yo simplemente había leído mucho de las novelas que ya te comenté y fue como que algo muy orgánico. O sea, yo no tenía ningún tipo de preparación de técnicas narrativas ni nada Exacto. por el estilo. Mm, Simplemente me senté y comencé a escribir y salió y como salió. salió. Muy Sí, bien, sí. ahora entonces te voy a poner al otro reto. De pronto tú escribes aquello sin conocer absolutamente nada y a tu madre se le ocurre la mala idea de mandarle ese texto así tal cual a un tal Amir Valle para que lo revisara y después, un poco tiempo después de esa revisión, tú pasas uno de los lugares que a mí me parece que es muy importante, que es el Centro de Formación Onelio Jorge Cardoso para Jóvenes Escritores en Cuba. Una escuela en toda regla donde hay grandes maestros, grandes amigos, además, que Totalmente. digamos que enseñan las técnicas. Cuando tú volviste a la novela, después de recibir las lecciones que te dio el tal Amir Valle y los profesores del centro, ¿qué viste tú en esa novela? Cuando yo volví a esa novela, bueno, una mierda en toda regla. Digamos, una mierda que tenía, que podía limarse Limar. y que dentro de todo eso había algo especial, ¿no? Pero Mm. bueno, que en la superficie lo que vi fue eso, básicamente una mierda en el sentido, de punto de vista técnico, y me puse manos a la obra, o sea, con todas tus sugerencias, todas tus enseñanzas y todo lo que aprendí en el Centro Nelio, lo apliqué a la novela. Y digamos que yo creo que durante un año prácticamente estuve como que casi que reescribiéndola, aplicando todo eso, todos esos nuevos conocimientos que tenía. Hay una cosa que a mí me llama mucho del secreto de los milenios, que es el hecho de que no solamente estamos hablando de una historia en la cual hay una aventura y hay una búsqueda de algo, digamos, por divertirse, sino que también hay una búsqueda de las respuestas que durante muchos años la humanidad se ha venido haciendo sobre determinados procesos, fenómenos, tiempos de la historia humana que no han podido ser explicados. ¿Eso fue absolutamente a propósito o también surgió como algo natural en ti de dar esa búsqueda que para mí es lo que hace, le da el toque humanista a la novela y es lo que la levanta y la diferencia de muchas literaturas fantásticas o de ciencia ficción que busca más el juego, el empatar con mundos paralelos que suenan raros y bonitos y siempre son sugestivos, ¿no? Ujú. Eso surgió, digamos, fue de una pretensión, tiene que ver con las preguntas que tú mismo te haces sobre esos mundos o... Te respondo, fue 50-50, en el sentido de que yo siempre me interesé por todo eso, por todo este tema de los enigmas de la humanidad, y cuando yo cumplí 15 años, estaba ya escribiendo la novela. Yo la escribí durante 2 años, o sea, la terminé a los 16. Ah, con 15 años mi mamá me regaló un libro, una enciclopedia inmensa, que se titula Grandes Enigmas de la Humanidad, Uh -huh. que yo me acuerdo que yo iba por La Habana Vieja y la vi en una vitrina y enseguida me llamó la atención. Había bastantes otras enciclopedias de millón de cosas más, pero bueno, esa específicamente me llamó mucho la atención y como por mi cumpleaños mi mamá me la compró y me la regaló. Y yo la devoré en 2 o 3 días y era un tocho así. Y ahí con fotografías y con todo explicaba un montón de cosas y te daba como toda una visión de la que yo carecía en ese momento. Sin embargo, todos esos temas me atraían. Entonces, a partir de ahí, yo me puse a comentar con mi mamá y a ambos, especialmente a ella, se le ocurrió eso de incluir todo eso en la historia. Como yo te dije, fue una cosa muy espontánea. Yo estaba escribiendo y habían cosas que yo había incluido que yo ni siquiera tenía la más remota idea de cómo yo lo iba a resolver. Y luego cuando mi mamá me dio ese consejo, que lo dijo, es una cosa muy inteligente de su parte, porque yo en aquel momento, como te digo, era un niño prácticamente, y hacía lo que tú acabas de mencionar, o sea, una historia que
Simplemente una historia fantástica, que pasa en un mundo paralelo y ya, o sea, bonito, interesante y ya, más nada. Entonces le faltaba eso, le faltaba ese toque humanista y lo incluí. O sea, no fue una cosa que nació de mí, fue una cosa que más bien nació de las circunstancias. Ujú. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención siempre en la novela, porque se siente absolutamente real y es el momento inicial en el que estos muchachos se ven como que asustados por este primer momento, ¿no? Ese misterio, esa sombra, ese lugar. Eh, Te lo pregunto porque yo siento como que eso te pasó de verdad. Mm. Sí, o sea, que parece, está contado de tal forma que más allá de lo literario parece que parte de una experiencia personal que quizás fuera lo que te diera el tic, ¿no? Para comenzar a escribir. ¿Es así? Sí, de hecho es totalmente así porque ya te mencioné que yo empecé a escribir esa historia en la clase, en una clase, no me acuerdo, creo que era matemática. Y me puse a escribir, pero honestamente la historia en un principio no tenía nada que ver con lo que es ahora. Entonces yo lo que empecé a escribir era algo sobre un hombre lobo. Yo había visto en ese momento estaba medio obsesionado con la tercera parte de Harry Potter, especialmente con la película, Ujú, y estaba escribiendo algo así, tipo una escena de tres amigos corriendo de un hombre lobo, o sea, huyendo de un hombre lobo, algo ujú. así. Y bueno, salí de la escuela y en aquel momento mis dos mejores amigos se fueron, o sea, salieron conmigo y cada uno fue para su casa y estábamos como que caminando el barrio, son como 2 kilómetros de distancia entre nuestras casas y la escuela. Y pasó algo muy raro. Íbamos caminando y había como un espacio abierto a nuestro lado y del otro lado habían edificios. Y entonces era septiembre y había mucho calor, era una tarde muy calurosa, pero de pronto los tres sentimos un aire frío y nos quedamos como que, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y o sea, notamos que de donde provenía ese aire era de un callejón muy estrecho entre dos de los edificios. Y nosotros como que nos acercamos, pero que no nos atrevimos a entrar, Mm, porque como que era muy rara esa situación, un aire frío saliendo de ese callejón en una tarde muy calurosa. Y ya como que lo dejamos en un segundo plano y seguimos caminando. Ellos se olvidaron completamente de eso, pero yo no. Y yo cuando llegué a la casa me quedé así, como que ya tenía ese deseo de escribir ese día. Simplemente me senté y comencé deseché totalmente la historia del hombre lobo y comencé a darle cabida a partir de de esa vivencia, comencé a crear El secreto de los milenios. el secreto de los milenios. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar. Yo quiero explicarle a quienes nos están viendo, El secreto de los milenios ha tenido dos ediciones. La edición más reciente la acabamos de publicar nosotros en Ilíada Ediciones. Es un libro que realmente se disfruta mucho. Quizás alguna persona pueda pensar que, bueno, un libro escrito con 13, 14 años no va a tener toda la enjundia necesaria para ser buena literatura, pero tengo que darles la buena noticia de que quienes me conocen saben que yo soy muy recio dando valoraciones y que no suelo ser muy cortés con lo que me parece malo. Así que ese libro ha sido uno de los grandes descubrimientos y aprovecho que está frente a mí, aunque estamos a muchas distancias. Glauber está ahora mismo en Moscú y yo estoy acá en Berlín, y para aconsejar a todas las personas que puedan leer este libro, que se trata de un buen libro, de una gran lectura y sobre todo de una novela que hace reflexionar sobre muchas cosas que usualmente uno no reflexiona. Uno ve determinados misterios de la historia, uno ve determinadas, digamos, sucesos que han quedado oscuros en toda la historia de la humanidad y siempre les pasa de largo y no se da cuenta que quizás en esos puntos haya respuestas que son necesarias para el presente. Entonces, eso es una de las cosas que a mí más me llamó del libro. Es decir, ninguno de estos personajes, de estos jóvenes muchachos que participan en esa aventura, una aventura muy rica, llena de riesgos, llena de peligros, o sea, con muchas aventuras también, ninguno de ellos va a ser el mismo cuando termine la historia. Va a haber un cambio absoluto en sus vidas y en su concepción
de la vida y justamente de la existencia humana sobre este planeta. Es algo que a mí me gustó mucho en la novela y por eso recomiendo a quienes nos estén viendo que pueden buscar la obra. Está en cualquiera de las plataformas de Amazon en este momento vendiéndose, gracias a que Glauber tuvo la decencia de pasarme el libro luego de la primera edición, que fue una edición más impresa, más netamente impresa, y estuvimos de acuerdo en que yo quería publicar ese libro, que hubiera querido yo publicarlo desde el principio, pero él no. Así que ese Yo por mí reto, que no. Glauber, te queda. ¿Okay? Entonces, la otra pregunta, estamos ya en los últimos momentos, en los últimos minutos de este encuentro. Yo quiero hacerte dos preguntas que para mí son, o tres preguntas que para mí son importantes. Primero, eh, tu perspectiva como escritor cambia cuando tú puedes empezar a leer la literatura. O sea, estamos hablando de que tú vives en Rusia. En Rusia es uno de los países donde la literatura de ciencia ficción y fantástica es, en mi opinión, de las más alucinantes que hay. Realmente hay mucho, mucho talento en ese país y en ese género. ¿Eso cambió algo tu perspectiva? Es decir, de cara a lo otro que estás escribiendo ahora, ¿crees que haya influido mucho eso? Yo diría que influyó, no diría que influyó mucho, pero sí influyó. Yo me leí, antes de venir para acá, yo solamente había leído una compilación de cuentos de fantasía Uh rusos, -huh. un montón de cuentos, diferentes autores, ah, autores antiguos, autores modernos. Uh -huh. Y ya estando aquí me leí la saga de Metro 2033, 2030 y luego 2033. Uh -huh. Y la verdad es que me fascinó porque el hecho de que yo podía, o sea, me la leí ya estando aquí Uh y -huh. lo viví muchísimo más que si yo lo hubiera leído, por ejemplo, en Cuba. Claro. Porque, o sea, tú tomas el metro Esa es todos la los pregunta días. que todo el mundo se hace, ¿no? Porque es una Exacto, novela que transcurre en el metro, después exacto. en una Moscú apocalíptica, ¿no? O sea, Ujú, post-apocalíptica, ¿no? ujú. Entonces, tú tomas el metro todos los días, tú conoces muy bien todas esas estaciones, conoces todos esos detalles que hay en esas estaciones y como que te choca muy de cerca cuando te lo lees. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Y yo diría que Rusia como tal, o sea, como país, también se ha quedado marcada en mí. Y de hecho, cuando yo comencé a escribir la segunda parte del Secreto de los Milenios, que no te lo había comentado, pero la comencé a escribir y la tengo por ahí, en una gaveta, porque la comencé a escribir hace ya varios años, no la he seguido escribiendo, la tengo ahí esperando en un momento oportuno. Uh -huh. En esa segunda parte, el protagonista, Daniel, está en Rusia. O sea, ha ido a Rusia a estudiar y a partir de ahí empiezan a ocurrir diferentes cosas. Y, o sea, que sí, definitivamente me influyó. Ahora, con esta nueva novela que estoy escribiendo ahora, El despertar de la Tierra Médica, también ha influido, no está de una manera tan omnipresente, pero está presente la mitología rusa, Exacto. los seres fantásticos rusos. Uh -huh. Y bueno, entonces, la pregunta, digamos que en nuestra preparación de esta charla, yo te lancé una pregunta que quería hablarte sobre Cuba y creo que es algo que le hago, una pregunta que le hago prácticamente a todas las personas que entrevisto que viven fuera de Cuba. Y es algo que me pasó a mí, Glauber, que es que de pronto uno sale, cuando uno vive en Cuba, yo le digo a la gente que uno vive como una especie de caballo con orejera, ¿no? Que solamente va mirando la realidad que te concierne de cerca y eso te impide analizar tu país desde otra perspectiva. Pero cuando uno sale, uno empieza a ver Cuba desde otra perspectiva y eso le ayuda a uno a entender mejor incluso las partes oscuras y las partes lindas, ¿no? De nuestro país. En tu caso, ¿sucedió así? ¿Cómo sucedió? Mira, en mi caso, yo cuando estaba en Cuba, yo tenía acceso a, no voy a decir internet porque no tenía acceso a internet, tenía acceso a una, una ínfima parte del internet. Pero bueno, veía series, veía películas, especialmente españolas, y yo veía, desde ese momento yo veía un mundo muy distinto en el que yo vivía. Y cuando salí de Cuba, cuando vine para acá, especialmente
antes de todo lo que ha ocurrido aquí, que el mundo entero ya está al tanto de eso, Ujú. fue un choque muy grande. Un choque cultural, pero un choque también desde el punto de vista de libertades personales. Y cuando yo miro desde aquí o desde el extranjero en general, miro a Cuba, la veo, como tú dices, con unos ojos distintos. O sea, fue como si una venda te la quitaran y comienzas a ver todos los problemas que hay en nuestro país, comienzas a analizar, comienzas a leer mucho de diferentes fuentes, Exacto. fuentes de las que careces en Cuba, de las que no tienes acceso, Ujú. pero que estando fuera de Cuba sí. Y entonces comienzas a enterarte de muchas cosas que no veías, que las tenías delante, pero que no veías. Ujú. Y como tú dices, lo malo y lo bueno, pero por desgracia hay mucho más de lo malo. Más de lo malo, exactamente. Lamentablemente es así. Bueno, una última pregunta. Ahora remítete a ese de nuevo hipotético lector que Jack leyó y compró El secreto de los milenios y tú tienes que presentarle tu nueva saga, tu nuevo mundo de la Tierra Médica. ¿Qué tú le dirías? Lo mismo te digo que me quedo en blanco. Siempre me cuesta mucho, mucho trabajo decir una cosa así muy concisa sobre mis novelas. Pero bueno, a ver, yo diría que imagina un mundo en el que los seres fantásticos de la mitología, del folclore, de las diferentes culturas del mundo, de todos los continentes, no son solo un mero producto de la imaginación de nuestros antepasados, sino que existieron realmente, pero que en la actualidad están ocultos. O sea, sucedieron diferentes cosas que los obligaron a esconderse y en la actualidad viven entre nosotros, pero en un segundo plano. O sea, viven y están presentes. Hay muchos menos ahora, pero siguen aquí. Imagina una historia que se desarrolla a partir de eso. O sea, te lo dejo ahí abierto. Es toda una... Está muy bien contado y ya dan deseos de leerlo, ¿no? Ya Ujú. dan muchos deseos de leerlo. Bueno, Glauber, muchas gracias por tu tiempo. Realmente hubiéramos querido conversar mucho más, Sí, pero sabemos que estos programas a veces, si los alargamos demasiado, la gente cuelga y se va. Y entonces no es esa la pretensión. Muchas gracias nuevamente y gracias a ti, Amir. Fue un gracias de placer, verdad por el como privilegio siempre. de haber leído esa primera novela tuya. La volvemos a recomendar. El secreto de los milenios está a la venta en todas las plataformas de Amazon y este joven escritor que vemos aquí está ya preparando su nueva novela. Esperamos verla pronto, así que quedan invitados a que muerdan en El secreto de los milenios para que vean que van a quedarse enganchados de esa narrativa y seguramente entonces van a buscar cualquier otra obra de Glauber Adrián Cenarega Vázquez. Tú sí tienes facilidad para vender las cosas. Muy diferente de mí. Pero bueno, el privilegio ha sido todo mío, Amir. Un placer hablar contigo como siempre. Un placer que te hayas leído mi novela. Un placer que hayas hecho todo lo que hiciste por mí y un abrazo fuerte. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.